Amados hermanos, en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros. Me es muy placentero poder compartir en este momento con ustedes la palabra de nuestro Dios y que de igual manera sirva la enseñanza para que tengamos esa fe puesta en el soberano Dios. Mis hermanos, el tema de esta mañana es un viaje bíblico hacia el porvenir, donde se hará énfasis en la secuencia previa al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes se dan cuenta, hoy estamos con la enseñanza que hace notar la evidencia de que tenemos un evento de carácter mundial y aún de estos eventos debemos de aprender. Y en primer lugar, antes de dar principio a este viaje bíblico, y el cual les invito a que lo vayamos observando a través de las Sagradas Escrituras, es bueno tomar el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que consiste en la expresión que Él dijo, que el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles Vamos a ver este versículo en las Sagradas Escrituras. Dice así, en el capítulo 24 de Mateo, y es en el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pero sabemos que también llegó a advertir que el día y la hora nadie sabe, sino solo nuestro Dios, el Dios eterno. Vamos a dar principio a Mateo capítulo 24, porque debe de ser el eje de este tema. Y salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Versículo 3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esta pregunta en realidad contiene tres eventos importantes. Dice así en la parte última del verso 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La primera parte, ¿cuándo serán estas cosas?, hace referencia a lo que está mencionado en el versículo 1 y 2. Porque Jesucristo salía del templo, se acercaron sus discípulos y le mostraron, le señalaron los edificios del templo, y Jesucristo les dijo, una vez que le mostraron la fachada de ese templo, le mostraron lo que estaba embellecido de aquellos edificios que Herodes el Grande había hermoseado, y entonces había satisfacción en los discípulos por ver toda esta construcción. Pero Jesucristo dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí
piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesucristo está señalando que no va a quedar piedra sobre piedra de todo aquello que es majestuoso, hermoso de esos edificios. Así que en cuanto a la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas del versículo 3? Viene otra siguiente parte. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo da la respuesta. Verso 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesucristo está señalando que en el verso 4 que nadie engañe a los miembros de su iglesia, porque se van a levantar muchos falsos cristos. Y el último versículo que leímos, el 11, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero de manera intermedia está señalando el versículo 8. Y todas estas cosas, principio de dolores. ¿Cuáles son esas cosas que son principio de dolores? Nos dice el verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres y terremotos por los lugares. Y esto lo hemos estado observando en este tiempo, en esta época, porque hay guerras y rumores de guerras. Hemos apreciado que en el siglo pasado hubo las dos grandes guerras mundiales, pero a más de ello, también se ha desatado pestilencias, hambres y terremotos. Y basta consultar en tiempo reciente las noticias de que ha ocurrido varios sismos importantes en diferentes partes del mundo. Y ahora por estos medios del Internet tenemos las noticias en forma mucho más cercanas que hace 30 años, donde en México leíamos una noticia en el periódico y dice, hace una semana tembló en Malasia, en China, en lugares distantes, pero ahora solamente pasan segundos, minutos y ya tenemos lo que está aconteciendo del otro lado del mundo. Y por lo mismo, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que iba a haber también pestilencias. Y un sinónimo de esta palabra es peste. Y en el siglo XIV hubo la peste negra. Hubo, mis hermanos, estos acontecimientos como hoy tenemos ahora varios de estos eventos. El ébola, otra enfermedad viral. Tenemos que la pandemia del COVID-19, de igual manera, es en el tiempo presente que nos percatamos que se cumplen cosas ante nuestros ojos. Pero regresando, nuestro Señor Jesucristo, al versículo 3, dice de esta manera, sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que, ¿cuándo serán estas cosas? Las empieza a explicar con más detalle, haciendo referencia a la misma escritura, la escritura del Antiguo Testamento. Vamos a trasladarnos aquí a Mateo, capítulo 24, versículo 15, que dice así, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, repito,
24:15. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, el que estará en el lugar santo, el que le entienda. El profeta Daniel habló de dicho asolamiento y lo voy a leer en forma directa de la Biblia. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. De esta manera, Daniel profeta está mencionando de que una vez que se le quite la vida al Mesías, y esto ocurrió con nuestro Señor Jesucristo en el año 30, Daniel profeta dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Así que Daniel, anticipándose a los acontecimientos antes de que viniera Jesucristo, nuestro Dios le había revelado a Daniel su siervo que llegaría el momento en que se iba a destruir la ciudad y el santuario. De tal forma que esto tuvo lugar en el año 70. Regresamos a Mateo capítulo 24. Y nos dice así: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Jesucristo, al saber que estaba por aproximarse este evento, y esto iba a ocurrir 40 años después de que él había salido del templo, estaba dialogando con los discípulos y da estas recomendaciones. Verso 16, Mateo 24, 16. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Así que va a ser tal el agobio cuando esto iba a ocurrir en la destrucción del templo de Jerusalén, es porque Jesucristo lamentaba que iban a ser días de grande angustia, de grande aflicción y de pesar. Y máxime si tenían que huir en invierno por ser duro el frío, o en sábado sabiendo que es día de guardar, pero que ante la amenaza del enemigo era necesario que salieran de sus casas, huyeran a los montes, y si estaban en su terrado, dice que no descienda a tomar algo de su casa, y que si él estaba trabajando en el campo, que no regresara a su hogar a tomar con algo tan elemental como fuese ropa, como fuese seguramente alimento, algo para llevar en el camino, mejor que desde ahí, desde el campo, saliera huyendo. Y también lamenta la situación que iban a tener aquellas mujeres que estuvieran embarazadas, porque ante el volumen de su vientre tendrían dificultad para correr, para ir entre el monte, entre las piedras, entre los cerros. Por lo tanto, entonces Jesucristo preveía para los habitantes de Jerusalén que en el momento que iba a ocurrir la destrucción del templo, esto es el cumplimiento. ¿Cuándo serán estas cosas? Y tuvo lugar en el año 70 de esta era. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 24. Ahora dice en el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. Retoma lo que fue dicho en el versículo 4.
y versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Así que regresemos al versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Y cuando dice, os he dicho antes, es lo que menciona desde el verso 4, 5, 6, 7, 8, los versículos que hemos leído hace un momento. Dice en el verso 26 de Mateo 24, así que si os dijeren, he aquí en el desierto, está hablando de un falso Cristo, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Pero enseguida en estos dos versículos, Jesucristo va a enlazar lo que va a ser la parte final. Dice en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Una señal sumamente importante y trascendental cuando está la cercanía, el regreso del Hijo del Hombre, según el verso 27, es porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y de esta forma nos percatamos que el retorno del Hijo de Dios, mis hermanos, no ha sido fácil de que los hombres se lleguen a equivocar, porque ya en 1843 se anunciaba de que iba a venir Jesucristo. Y como tuvieron una falla y en ese año no vino, se programó que vendría en el siguiente año, 1844. Y tampoco vino, y esto se conoció como el chasco adventista. Después, los testigos de Jehová dijeron que iba a venir en 1914. Y para justificar que no vino, solamente se mencionó que los miembros propios de la organización iban a ver a Jesucristo con los ojos del entendimiento. Pero la Escritura no puede equivocarse, pues está diciendo en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá, y no como han señalado estos grupos que han procurado señalar día, fecha, contradiciendo la Biblia y contradiciendo la Escritura, por lo que contradicen al mismo Jesucristo y al mismo Dios. Luego entonces dice los siguientes versículos, 29, y después de la aflicción de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Así que, mis hermanos, vamos a pasar a las diapositivas para que esto que hemos estado explicando en la bendita palabra de su Dios, vayamos teniendo una secuencia, como dice Mateo capítulo 24, 36. Empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Esta es una advertencia para que en nosotros no vaya a haber jactancia de querer precisar un día, una hora, y lo que nos muestra nuestro Dios son señales que nos darán esos acontecimientos que tendrán lugar antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Así que en el verso 3 nos dice nuevamente, sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que puntualizamos y hemos puesto en colores estos tres aspectos que están solicitando los discípulos y que estas preguntas
siguen hasta el día de hoy seguramente en la mente de nosotros y que quisiéramos que se nos diera respuesta. Pues está diciendo, y se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Las hemos puesto en amarillo, para que veamos que es una primera etapa. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y son las cosas que hasta el día de hoy estamos viviendo. Y luego la parte final, y del fin del mundo. Y estas están en otro color que es rojo. Así que en cuanto a la primera parte, ¿cuándo serán estas cosas? Y que está en amarillo, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuándo serán estas cosas? Jesús dijo, no será dejada piedra sobre piedra. Es la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él está en vida y está predicando, Él sale del templo. El templo está edificado, ha sido hermoseado, pero Él está diciendo que no será dejada piedra sobre piedra de esos edificios y de ese templo. Es la destrucción del templo de Jerusalén. Pasamos a la siguiente. Y si en aquellos años no se contaba con la tecnología que hoy tenemos de videos, de las tomas fotográficas, el trabajo esmerado era de los escultores. Y así, en el año 70, tenemos una evidencia de lo que fue el saqueo del templo. Los romanos son los que están transportando la menorá. Y también se llega a apreciar que hay una trompeta de aquellas de plata que tenían que tocar los sacerdotes. Y de esta forma se ve una mesa también en la esquina de la izquierda. Quiero decirles entonces que esta construcción que se conoce como el Arco de Ticto se construyó en Roma y sobre ese arco en la parte interna se plasmó esta escultura que al paso de los años han querido pues destruir, han querido derruir y por eso ya no está en completa forma esta imagen. Vamos a continuar. Sabemos que tenemos 3 escenarios. ¿Cuándo serán estas cosas? En amarillo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y que viene a ser principio de dolores en morado. Y finalmente la última etapa y del fin del mundo. Volviendo, lo que está en amarillo, año 70 después de Cristo, tuvo su cumplimiento, la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y es cuando se van a presentar hambres, terremotos, pestilencias, guerras y rumores de guerras. Y esto es lo que estamos viviendo actualmente. Y estamos en el año 2000. Y del fin del mundo, la señal que dio nuestro Señor Jesucristo es que en donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se van a juntar las águilas. Donde esté el cuerpo muerto se juntarán las águilas. Por lo que vamos a entrar a la segunda etapa, puesto que el año 70 fue el cumplimiento de qué serán estas cosas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida que hemos puesto morado? Y nos faltaría llegar a y del fin del mundo. Entremos entonces a esta segunda parte. Dice acerca de las señales. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y es verdad. Hoy, después de la Reforma Protestante, hay un gran número de denominaciones religiosas, y cada una de ellas mostrando a Cristo. Pero una de ellas va a mostrar a Cristo como que es un Dios trino. Muchas de ellas van a mostrar a Cristo, pero con falsedad. Van a mostrar a un Cristo que no es conforme a la Escritura. Y así dice dentro de estas señales,
y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Así lo expresaba Jesucristo. Cuando veas que hay muchos Cristos, todavía no es el fin. Y se van a destar guerras, rumores de guerras. Dice el siguiente fragmento de la palabra de Dios, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Esto está en Mateo capítulo 24, versículo 7, y nos está diciendo que de esas guerras es porque se levanta nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias. Y dentro del significado de este término es enfermedades, y habrá hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, dice Jesucristo, principio de dolores, no es aún el fin. Y dentro de estas pestilencias que caben las enfermedades, está el acontecimiento que hoy va cubriendo a toda la tierra. Dice, ¿la pandemia de COVID-19 es parte del fin del mundo? La respuesta es no. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres y terremotos por los lugares. Pero todas estas cosas es principio de dolores. Así que la pandemia de COVID-19 es parte del fin del mundo. La respuesta es no. Así que, si bien es cierto que la pandemia va cubriendo a todo el mundo, no es parte del fin del mundo. Es parte de la etapa previa antes de que venga el fin del mundo. Y si bien es cierto que hay cosas que nosotros no podemos, no alcanzamos a resolver, y aún los mismos personajes importantes, primeros ministros, presidentes, gobernantes, reyes, etcétera, no han podido controlar, ni sus colaboradores, sus secretarías de Estado, como es el sector salud, porque no tienen con qué vacunar a las personas que han contraído este virus. Mis hermanos, cuando no hay ese recurso, tenemos entonces que tomar en cuenta que hay un Dios que es el Dios que sí todo lo puede y que nos dice, por ejemplo, desde el tiempo antiguo, en el libro de Éxodo, que nuestro Dios le expresaba así al pueblo de Israel, en el capítulo 15, versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Lo que no podemos hacer, ni las personas que están al frente de la nación, ni sus colaboradores, mis hermanos, vamos a hacerlo nosotros, con sencillez de corazón. Mis hermanos, no es caro, no es complicado, no es difícil doblar nuestras rodillas y pedirle al sanador del pueblo de Israel, porque dice el pasaje, porque yo soy Jehová tu sanador, que Él sea el que nos proteja, sea el que nos cuide. Y si ha puesto en la mente de los gobernantes el que tomemos ciertas medidas de evitar salir de nuestro hogar, el que podamos guardar una sana distancia, el cubrir nuestro rostro, todos estos elementos de lavarnos las manos frecuentemente, vamos a hacerlo, porque estas disposiciones pues son las que salen también del sector salud, que se ven ampliamente afectados con la llegada de una cantidad que hoy se puede hablar ya de millones de contagiados y que llegan a los hospitales.
y ellos tienen que protegerse, pero a la vez tienen la obligación de atender. Pero llega el momento en que aún los mismos nosocomios se ven saturados, por lo que vamos a procurar acercarnos a ese Dios. Vamos a hacer esa amistad con el Eterno, porque es lo que más nos conviene en este momento, ante la dificultad con la que se enfrenta el mundo de no contar con una enfermedad tan agresiva y a la vez que no está preparado el sector médico para poder enfrentar, porque una vez que se tenga la vacuna, lo que hay que hacer es reproducirla masivamente. Habrá que fabricarla en forma masiva para que llegue a todos los lugares. Vamos a continuar. Dijo Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. De esta forma, comprendemos que esto tiene un fiel cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no dejarán de cumplirse. Se van a cumplir todo lo que yo he expresado. Y ya se cumplió en el año 70, el que no quedara piedra sobre piedra. Se va a cumplir, mis hermanos, que se van a desatar todavía mayores acontecimientos. Vamos a enfilarnos a la parte última de la expresión de nuestro Señor Jesucristo, cuando señalaba que vendría el Hijo de Dios respecto a y del fin del mundo. Dice esta parte de la escritura de Mateo 24, ahora también verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aún de nosotros mismos se han confundido algunos hermanos. Y ustedes han tenido esa experiencia de un hermano llamado a Daniel Rubio, que mis hermanos creyendo con los mesiánicos, siendo una agrupación que llega a mentir diciendo que tiene reconocimiento con el rabinato en Israel, lo cual no es cierto, porque ellos al creer en Jesucristo, indudablemente el pueblo de Israel, por sus principios de fe, no puede creer en Jesucristo. Así que él ha procurado llevar a algunos hermanos de tiempo atrás. Pero quiero decirles que aún a los escogidos llegan a ser afectados por estos que se levantan diciendo que cuentan con una Biblia original y muchas otras cosas que es mentira. Dice en el verso 25, he aquí os lo he dicho antes. Y cuando dice, he aquí os lo he dicho antes, significa lo que dijo desde el versículo 4 y que puntualizamos en el versículo 7 y 8. Ya lo dijo antes, que habrá guerras, rumores de guerras, habrá de igual manera pestilencias, y todo esto es principio de dolores. Versículo 26. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Verso 27 es importante, porque vamos a entrar a la parte última de la explicación de Jesucristo de esas tres etapas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El mismo Jesús ya está hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo, o del mismo. Verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. De esta manera, el mismo Jesús está haciendo notar que en la proximidad del regreso del Hijo del Hombre, es que la señal importante, la señal trascendente es que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Vamos a explicar esta frase, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Quién es el cuerpo muerto? La respuesta la tenemos en el libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 37, que nos dice en el verso 1, y la mano de Jehová fue sobre mí y sacóme en espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo que estaba
lleno de huesos. Y estos huesos, dice los siguientes versículos, e hízome pasar cerca de ellos, por todo alrededor, y aquí eran muy muchos, sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Verso 3. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hablar de estos huesos secos, la respuesta está en el versículo 11. Díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. ¿Quién es el cuerpo muerto? Está representado en estos huesos secos y es la casa de Israel, el pueblo amado de nuestro Dios. Dice de igual manera, ¿quiénes son las águilas? Las águilas lo expresa el libro de Deuteronomio. Desde el tiempo de Moisés se explicó lo siguiente. Verso 47 en adelante. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre, y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá sobre ti gente de lejos, de al cabo de la tierra, que vuele como águila, gente cuya lengua no entiendas, que vuele como águila. ¿Quiénes son esas águilas que se van a reunir en torno al cuerpo muerto? Son los enemigos del pueblo de nuestro Dios, que a la postre habrán de subir, y que estos lo vamos a poder detallar más adelante con lo que menciona el profeta Ezequiel. Pero, mientras tanto, regresemos a los tres escenarios. ¿Cuándo serán esas cosas? Años 70 después de Cristo. ¿Y qué señal habrá de tu venida, mis hermanos? Y se ha mencionado pestilencia, hambres, guerras, terremotos, y es lo que estamos viviendo en el tiempo presente. Y del fin del mundo, hace mención de que donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Uno de los acontecimientos marcados bíblicamente en la cercanía donde los pueblos van a juntarse en contra del pueblo de Israel, lo va a marcar las 7 plagas postreras. Y vamos a pasar a una lectura en el capítulo 16 de Apocalipsis, y nos vamos a dar cuenta de cada una de ellas, pues nos dicen de la siguiente manera. Voy a leer previamente capítulo 15, verso 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles, que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Las 7 plagas postreras dice que es la ira de Dios. Versículo 8, 15:8. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia. Y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que estas 7 plagas van a ser vertidas por los ángeles cuando nuestro Dios lo disponga. Pero a la vez dice que cuando estas se estén derramando, ninguno podrá entrar en el templo de Dios, haciendo notar que cualquier oración, cualquier petición, cualquier cosa que se esté demandando fervientemente, como se ha desatado la ira de nuestro Dios, no podrá ser escuchada. Dice ahora cada una de ellas, capítulo 16, entramos a las plagas, las 7 plagas postreras, y que estas corresponden a esta parte del fin del mundo. Dice así:
Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. Así que esta primera plaga es una plaga específica. ¿Y contra quién va? Contra aquellos que tienen la señal de la bestia, y también es contra aquellos que adoran a la imagen de la bestia. Verso 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre, como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Verso 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Como hemos visto en el verso 3 y en el verso 4, son también dos plagas donde el agua, sea dulceacuícola o marina, todas se convierten en sangre. Por lo tanto, estas son plagas específicas y va en contra de aquellos que han atentado contra los siervos de nuestro Dios, contra los que han predicado de su palabra, pero también son aquellos fieles que van a morir de manera injusta por creer en Jesucristo, por creer al Evangelio. De esta manera, entonces, dice en el versículo 5 y 6, y oí al ángel de las aguas que decían, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Dice claramente que han atentado contra los santos de nuestro Dios, han atentado contra sus profetas, y como los han aniquilado, luego estos merecen recibir un pago, y es beber sangre. Dice sobre la plaga número 4, verso 8, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. De esta manera, vamos a comprender que nuestro Señor Jesucristo va a efectuar cada uno de estos acontecimientos, porque está previsto de que el hombre debe de arrepentirse y se les envía estas plagas, pero resulta que los hombres de la tierra y que van a experimentar la cuarta plaga ya estarán en una condición de tener cauterizada la conciencia. Pero si nuestro Señor Jesucristo, antes de que éstas aparezcan y que nuestro corazón se cierre y tengamos un corazón sensible y no esté cauterizado nuestro corazón, entonces hagamos un fuerte contraste en la cuarta plaga. La voy a volver a leer. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Es para la humanidad completa. Y los hombres se quemaron con el grande calor, dice el verso 9, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Luego entonces, lejos que los hombres con estas plagas se arrepientan y reconozcan el poder de nuestro Dios, dice que es todo lo contrario. Blasfemaron el nombre de Dios y a la vez no se arrepienten para darle reconocimiento, mucho menos gloria, mucho menos alabanza. Así que, mis hermanos, si hoy tenemos esta oportunidad, qué mejor manera de que aprovechemos nuestro tiempo antes de que se desate la ira de Dios en estas 7 plagas postreras, para que le demos honra y gloria. Y que si algo no hemos hecho bien, es mejor arrepentirnos, porque todavía puede escuchar nuestro Dios nuestras oraciones antes de que el templo se cierre, como ya lo hemos visto, y que ninguna plegaria, ninguna petición pueda llegar a los oídos de nuestro Dios, porque Él mismo va a cerrar sus oídos, como lo decía con su siervo Jeremías, que le expresaba, no me ores por este pueblo, porque se desencadenaba el que sus
enemigos, sus adversarios, los caldeos, iban a hacer una invasión notable y fue la primera destrucción que tuvo el templo de ese templo que construyó Salomón. Continuemos. Dice la quinta plaga. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Aquí nos damos cuenta que la quinta plaga es también específica, y es en contra de la silla de la bestia, y por lo tanto dice que su reino se hizo tenebroso, es afectado el poder de la bestia. Y en la plaga número 6, dice en el verso 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Versículo 16, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así, en esta plaga se preparan los reyes del oriente y los reyes de toda la tierra para ir en contra del pueblo de Israel. Y de igual manera, estos reyes llevan la presencia que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, 13 y 14. Estos, hablando de los reyes, tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Así que se aproximan estos ejércitos para ir en contra del pueblo de nuestro Dios. Y en la séptima plaga leemos así, versículo 17, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo y del trono diciendo, hecho es. Versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. De esta manera, la plaga número 6 y número 7, en las 6 son convocados los pueblos para ir a la guerra del Armagedón. Y esa guerra del Armagedón se va a llevar a cabo en tierra de Israel. Y es que los ejércitos que comanda Gog van a hacer para ir, mis hermanos, en contra de Israel a tomar despojos. Cuando él suba a su tierra y decida llevar sus posiciones, todo esto es lo que va a motivar a Gog y a sus ejércitos para ir a despojar al pueblo de nuestro Dios. Pero quiero hacer aquí una pausa y es importante que nos demos cuenta que la primera plaga, que es la que señala, es específica contra los que adoran la imagen y contra los que reciben la señal o marca de la bestia. Mis hermanos, aquí en este óvalo tenemos que antes de esta primera plaga, dice así, antes de la primera plaga es necesario que la bestia suba del abismo y que reciba poder por parte de los reyes de la tierra y que se imponga la marca. Así que para que venga la plaga sobre los que adoran la imagen y para los que reciben la señal de la bestia, primero tiene que ocurrir que la bestia suba del abismo. Y es necesario que los reyes de la tierra le den su reconocimiento, su autoridad, su poder, y entonces ya facultada va a hacer que a todos los moradores de la tierra, mis hermanos, le den honor y también se pongan una marca. Para poder llegar a esta parte antes, me voy a permitir hacer la explicación de lo que dice Apocalipsis capítulo 13 primeramente y enseguida pasaremos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 13, versículo 11, dice así, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón. Aquí hay una bestia que tiene 2 cuernos y estos son semejantes a unos cuernos de cordero. Pero lo que dice esta boca
dice, esta boca de esta bestia es que habla como un dragón. Y sabemos que el dragón es el maligno, el adversario de Dios y de su pueblo. Es el padre de la mentira. En esencia, entonces, lo que dice esta segunda bestia, mis hermanos, es mentira. Y por eso es que dicen, aquí tenemos al Cristo, aquí está con nosotros el Cristo verdadero, esta es la verdadera doctrina, etc. Y así ocurre que hay múltiples denominaciones que sustentan tener a el verdadero Cristo. Pero en realidad están siendo conducidos por detrás de ellos a el dragón, el padre de la mentira. Dice en el verso 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. La primera bestia es la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero esta segunda bestia, que tiene 2 cuernos, es porque por cuernos hemos entendido para esta bestia que son como de cordero, porque utiliza el Antiguo y Nuevo Testamento, pero con ello es para hacer notar, mis hermanos, una forma de creencia que no es muchas veces de acuerdo a la Biblia, pero se tomó la Biblia con poder y facultad porque estaban en contra de el personaje que guía a la Iglesia romana. Los protestantes vienen a representar esta segunda bestia, mientras que la primera bestia es el sistema papal. Dice el versículo 12, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Basta recordar que Martín Lutero, un monje agustino, se inconformó con la Iglesia romana, y esto fue por la venta de las indulgencias, y que se había ordenado desde Roma esta venta. Así llegó Juan Tetzel a Alemania a vender esas indulgencias, lo cual Martín Lutero rechazó, que no era correcto, no era apropiado. Pero para el año de 1521 ya fue declarado hereje, porque en el año de 1517 es cuando él hizo notar su inconformidad por medio de esas 95 tesis. De igual forma, quiero decirles que hoy en día ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, porque tiene en forma más notable, más evidente, el protestantismo facultad de instruir religiosamente a la población del mundo. Y si estuviésemos en la etapa medieval, donde el papado tenía el predominio, a todos aquellos que salen a predicar ya los arrestarían, ya estarían privados incluso de su vida. Por lo tanto, entonces, como hoy no tienen tal facultad en el aspecto civil la primera bestia y que comanda el papado, entonces esta segunda bestia está haciendo presencia por medio de su enseñanza, y dice, ya hace la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia. ¿Y de qué manera? Enseñando la misma doctrina que ha tenido la primera bestia. Y esto lo vamos a puntualizar adelante. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esta parte es muy evidente, porque muchas de esas congregaciones se dice que toman el espíritu y las personas se desmayan, porque hacen esos prodigios de sanar a muchos que entran con muletas o en silla de ruedas y terminan saliendo ya sin estos aditamentos, caminan. Y así muchas otras formas que procura hacer esa segunda bestia, que es el protestantismo, en sus diferentes agrupaciones, y se dice que cuentan con la presencia del Espíritu y hablan en lenguas. Dice el versículo 14 de Apocalipsis 13,
y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. La primera bestia, el papado, tuvo una herida de cuchillo, y esa herida de cuchillo ocurrió en el año de 1798, cuando el Papa Pío VI fue hecho preso por los ejércitos de Napoleón. De tal manera entonces que desde allí en adelante ha ido perdiendo tal hegemonía, y la escritura señala este acontecimiento, y es cuando la bestia se va al abismo. Desde el año de 1798 está en el abismo, ha dejado de tener predominio con el poder civil. Dice en el verso 15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y para que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. De tal forma entonces que nos está diciendo con toda nitidez que le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. El protestantismo de alguna manera está dando vida a esa bestia, pero dice, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y va a ser que también la bestia hable. Y esto es porque cuando ya habla, también los reyes de la tierra le han dado su poder, y todo esto significa que la bestia ha salido del abismo. Y esto es para el futuro, para el porvenir. Resumiendo esta parte, el protestantismo es la bestia de dos cuernos. Esta segunda bestia, el protestantismo, hace que la bestia de 7 cabezas, el papado, hable. La segunda bestia ejerce el poder en presencia de la primera bestia. Así el protestantismo es más predominante en el tiempo presente en la exposición de la enseñanza. La segunda bestia tiene la misma doctrina de Roma, y es lo que quería mencionar. Ejemplo, el día de guardar es el domingo, lo enseña la iglesia romana, y también los protestantes van el día de culto a sus casas de oración en día domingo, es el día de guardar. 2. Al morir las personas se van al cielo. Así, tanto en una agrupación como en otra, las personas que mueren se van al cielo. 3. Jesucristo nació en diciembre, y de igual forma se festeja Navidad en la iglesia romana como se festeja Navidad en las iglesias protestantes, en las iglesias cristianas y evangélicas, siguiendo lo que ha enseñado la iglesia romana. Jesucristo 4. Jesucristo muere en viernes y resucita en domingo, y así lo predica la iglesia romana, y así lo predica la mayoría de las iglesias protestantes. Y si la iglesia ha dicho que nuestro Dios es un Dios compuesto de 3 personas, y es el dogma de la Santísima Trinidad, así también lo creen las iglesias protestantes, que el Dios de la Biblia es un Dios trino. Todo este conjunto de enseñanzas nos hace notar que es evidente que el protestantismo está haciendo que la enseñanza de la iglesia romana prevalezca. Vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 17, y nos dice en el versículo 8, para que entendamos, dice el verso 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 8, la bestia que has visto fue cuando tuvo predominio, y no es cuando se fue al abismo, pero dice, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, aunque es, la bestia que era cuando tuvo ese predominio en la etapa medieval. Y no es porque se fue al abismo a partir del año de 1798, aunque es. ¿Por qué? Porque ha de subir del abismo. Dice ahora el versículo 11. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Cuando surja, va a surgir como el octavo de las testas que presenta esta bestia. Y luego dice,
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, estamos versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Así que llega el momento en que los reyes de la tierra le van a dar reconocimiento y poder a esta bestia. Y por lo tanto, dice que tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Vamos a ver acerca de esta hora. Dice que es una hora profética y que algunos contabilizan 15 días, otros 30 días. Los reyes de la tierra y la bestia toman poder. Y en esta hora profética, al principio de esta hora, la bestia sube del abismo. Y en esta etapa se reconoce como la octava cabeza, como hemos leído. Y se le conoce también como la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque cuando tuvo poder siempre se le reconoció como la bestia. Pero ahora va a surgir como la imagen de la bestia. La siguiente parte dice, la bestia será más de carácter político que religioso. Irá abandonando el aspecto religioso porque aún en la misma escritura señala que va a atentar contra los manuscritos divinos. Y por último, se obliga a poner la marca de la bestia. Así como hace que se adoren, también va a hacer que se pongan esa señal en su mano o en sus frentes. Y esto lo señala Apocalipsis capítulo 13 en los últimos versículos. Dice así, 15 al 17. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De esta manera, entonces, cuando esto acontezca, esta hora profética, mis hermanos, la iglesia va a ser sometida a una grande prueba. Para que pueda adquirir lo indispensable, mis hermanos, resulta que no van a contar con esos productos si no tienen la marca o la señal de la bestia. Mis hermanos, haciendo una secuencia de los eventos, tenemos que dice la parte que está en morado. Esto ocurre actualmente. El protestantismo hace que la bestia hable. Tienen la misma doctrina. En el año 2020 tenemos que estamos viviendo principios de dolores y hemos leído esta parte de la escritura. Enseguida, una hora profética, los reyes de la tierra y la bestia toman poder por una hora. La bestia sube del abismo y se le conoce como la imagen de la bestia. Y en ese tiempo se impone una marca, una señal. Enseguida, ¿qué es lo que viene? Que la primera plaga es para con los que adoran a la bestia y también con los que reciben la señal. Y esto lo hemos leído en Apocalipsis 16:1 y 2. Dice que en la parte última de las 7 plagas postreras aparece God y sus ejércitos. La bestia y los reyes de la tierra se unen para invadir la tierra de Israel. Y ahí les va acompañando, como hemos leído, también la bestia. Mis hermanos, la parte final es que regresa nuestro Señor Jesucristo para rescatar a su pueblo de esta grande invasión que tienen los reyes de la tierra en contra del pueblo amado de nuestro Dios. La invasión de Gog a la tierra de Israel. Vendrá Gog contra la tierra de Israel y despoja oro y plata. Esto lo van a ver en Ezequiel capítulo 38, versículo 13. Y que a la letra dice de la siguiente manera. En Ezequiel capítulo 38, versículo 12 y 13. Para arrebatar despojos, para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de las gentes que se hacen de ganados y de posesiones y que moran en el ombligo de la tierra. Seba de Dan y los mercaderes de Tarsis, todos sus piloncillos te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Porque, por tanto, profetiza, hijo del hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Jehová,
en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, no lo sabrás tú, y vendrás de tu lugar y de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, y todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las gentes me conozcan cuando fuere santificado de ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así que, mis hermanos, se presenta Gog con muchos ejércitos en tierra de Israel. Y dice en el verso 18, y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo. Verso 19, estamos en Ezequiel 38, ahora verso 19, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Este grande temblor es lo que nos está señalando en las 7 plagas postreras del capítulo 16 del Apocalipsis, y que me voy a permitir leer. Dice versículo 18, entonces fueron hechos relámpagos, voces y truenos, y hubo un terremoto, un temblor en la tierra muy grande, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y cayó, verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Con estos acontecimientos, nuestro Dios lo que va a hacer es trastornar a estos ejércitos que vienen en contra del pueblo de su Dios. Porque cuando ocurren estos acontecimientos así de graves y así de fuertes, mis hermanos, aún los sistemas que ahorita tenemos dejan a veces de operar. Bien, y esto va a servir también para que se cumpla lo que hemos leído de Ezequiel capítulo 38. Pues dice así, verso 20, la parte última. Temblarán a mi presencia y se arruinarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Verso 21, Ezequiel 38, 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Señor Jehová, y la espada de cada cual será contra su hermano. Verso 22. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus muchas compañías y sobre los pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y seré conocido en ojos de muchas gentes y sabrán que yo soy Jehová. Dios se va a manifestar de esta manera en contra de esta multitud de ejércitos que suben en contra del pueblo de Israel, con granizo, con este terremoto, y además de esto dice, y con pestilencia. Esta pestilencia última, pero es posterior a estas 7, dice en Zacarías capítulo 14, que aquellos que han subido en contra del pueblo de nuestro Dios, dice así, capítulo 14, versículo 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos y sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Fíjense ustedes, versículo 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Y esta última, mis hermanos, se va a hacer notar para afectar todos esos ejércitos, para afectar todo este armamento a través del terremoto, a través de la plaga del granizo. Nuestro Dios tiene previsto, como dice en el libro de Job, capítulo 38, hablando de ese granizo. En el capítulo 38 de Job dice desde el verso 22, ¿has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Así que, mis hermanos, vamos a ir resumiendo, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas. Va a ser necesario la presencia del Hijo de Dios para venir a rescatar a su pueblo y poderlo salvar. Y esto es el cumplimiento de las palabras de Jesucristo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas.
y dentro de la aplicación que daba Jesucristo a sus discípulos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y esto está en la lectura de Mateo, capítulo 24, verso. Mientras retorna Jesús, procuremos velar en oración, pero con devoción. Guardemos el sábado con alegría. Con ánimo, preparemos los holocaustos para las solemnidades. Y tenemos próximamente una. Estudiar y aprender de la palabra de Dios entre semana. Compartir la doctrina con la familia y conocidos. Disfrutemos mientras tenemos el hálito de vida, mientras respiramos, mientras Dios nos está prestando la existencia de ser un sincero amigo de Dios, haciendo su voluntad. Mis hermanos, Job decía, amístate con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Amístate, sé amigo de Dios, acércate a el Dios omnipotente. Y solamente me resta recordarles en forma sintética que en este año 2020 estamos en principio de dolores, pero vendrá la hora profética donde la imagen de la bestia habrá de subir del abismo y tendrá poder y se va a imponer la señal de la bestia. Y por eso, en las 7 plagas postreras, mis hermanos, la primera va a ser contra aquellos que hayan recibido esa marca, esa señal. Y al final de esas 7 plagas postreras, mis hermanos, va a aparecer Gog con la 6ª plaga y la 7ª para estar en tierra de Israel, donde al venir nuestro Señor Jesucristo va a librar a Israel. Dice esta parte última, donde Gog, siendo destruido, va a perecer, va a morir en lo que Dios ha ocupado para afectarlos con la presencia de su amado Hijo. Dice Ezequiel, capítulo 39, verso 11. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y destruirá el paso a los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud. Repito, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y los que llamarán el valle de Amón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. De esta forma, entonces, mis hermanos, esos pueblos que subieron, finalmente, con la presencia del Hijo de Dios, es el cumplimiento de lo que dice el capítulo 17. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y mi deseo para ustedes es que dice, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Ustedes han sido llamados. Ustedes, mis hermanos, han sido elegidos. Solamente resta que seamos fieles. Y si es necesario, de ahora en adelante, enseñarles a los hijos a orar, hagámoslo. Si es el momento de estar confinados para poder apreciar la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos, seamos realmente amigos de Dios. Amistémonos con Él. Quiero darle mis saludos a todos nuestros hermanos del estado de Guanajuato, de Querétaro, Estado de México y de la ciudad. Les agradezco la atención que han tenido para escuchar a su servidor y paz a vosotros.